Buenas, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento esté viendo el video. Los saludo y la intención de este video es poderle colaborar también a aquellas personas que han tenido dificultades para poder ingresar a, a la clase en vivo. Puede ser que no haya entrado o que haya ingresado tarde a la clase en vivo. Entonces la intención es que pueda tener acceso a este material. Estamos todavía en el recorrido con los números enteros. En esta clase, para esta oportunidad, trabajamos acerca del concepto del valor absoluto y también acerca de la operación matemática llamada potenciación, y también revisamos sus operaciones inversas. Listo. Entonces hablábamos de que el valor absoluto es básicamente una forma de expresar una cantidad numérica que está relacionada únicamente con la cantidad, no está relacionada con el signo. Ejemplos de este tipo de situaciones la podemos ver, por ejemplo, cuando estamos hablando de distancias recorridas, ¿sí? Si nosotros hablamos de qué distancia recorrió, ¿cierto? En metros o lo que sea, no nos interesa si se movieron a la derecha o si se movieron a la izquierda o si se movió hacia arriba o si se movió hacia abajo. Solamente nos interesa la distancia, la cantidad que se, que, que, que se desplazó. Ese es digamos que ejemplos típicos en los que podemos encontrarnos el concepto del valor absoluto, donde solamente nos interesa la cantidad. Para referirnos que estamos hablando o que nos interesa es el valor absoluto de un número, entonces escribimos esta cifra o escribimos este número entre unas barras verticales, así como ustedes lo están viendo. Importante que reconozcamos que el valor absoluto siempre de un número siempre va a ser positivo. O si se trata del cero, pues simplemente va a ser cero. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo escribir el valor absoluto de algo, y recordemos que siempre vamos a tener presente su parte positiva únicamente. Entonces, por ejemplo, 5 sabemos que es valor absoluto porque está entre barras, y pues el valor absoluto de esta cifra va a ser 5 positivo, y si fuese menos 5 también estaríamos hablando de 5 positivo. Un ejemplo de este tipo de situaciones lo vimos, está en el taller número 3 que ustedes tienen para resolver, donde dice Esteban y Javier están de pie en el punto cero, acá en este punto cero. Esteban se desplaza hacia la derecha para llegar al punto D y Javier se desplaza hacia la izquierda para llegar al punto A. Entonces nos están haciendo aquí unas preguntas, nos están diciendo, lo coloco eso un poquito más pequeño. Entonces aquí nos están diciendo qué distancia recorrió Esteban, ¿cierto? Entonces tenemos que pues, revisar, ¿cierto? Esteban se desplaza hacia la derecha y llega al punto D. Y Javier se desplaza hacia la izquierda y llega al punto A. Entonces, la distancia que recorrió Esteban, miren, recuerden que partió del punto cero y llegó al punto D. Entonces, en ese caso, estamos hablando de un valor absoluto. Entonces, los que nos están preguntando aquí, si esta persona se desplazó hasta el punto, hasta 4, pues quiere decir que nos están preguntando únicamente por lo que se desplazó, independientemente de su signo. Así que podemos decir que se desplazó, o la distancia que se desplazó fue de 4. Si esto fuese metros, pues diríamos metros, si son kilómetros, diríamos kilómetros, ¿cierto? En el caso de Javier, dice que se desplazó hasta el punto A, donde está el menos 4. Pero estamos hablando de solamente lo que se desplazó, no hacia qué dirección, no nos interesa la dirección, nos interesa es lo que se desplazó. Así que pues podemos decir que aquí en el caso de Javier se desplazó también 4, puede ser unidades, puede ser metros, pueden ser kilómetros, lo que haya, lo que se haya desplazado, en este caso Javier.
¿Listo? Entonces, en este caso, digamos que es muy importante identificar estas situaciones. ¿Listo? Por acá aparece otra pregunta que estaba en este taller, que decía que si Esteban está en el punto A, Esteban, digamos acá, el Esteban, si el Esteban estuviera aquí en el punto A, ¿qué distancia debe recorrer para llegar a la D? O sea, ¿qué distancia debe recorrer este personaje, Esteban, el que está aquí con camiseta amarilla, si en caso hipotético él estuviera en el punto A y se va a desplazar hasta la D, ¿cierto? Y también pues estaban sugiriendo que hicieran una recta numérica para este caso, ¿cierto? Pues básicamente lo que se hace pues como tal, la recta numérica, que pues me imagino que varios de ustedes lo hicieron. Aquí estaba pues el punto A, que corresponde a -4, ¿cierto? Y dice que se tenía que cuánto se desplazó para llegar al punto D, donde tenemos 4. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que nos estaba interesando, lo que nos interesa es lo que se desplazó, ¿sí? No nos interesa su signo, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿qué distancia recorrió Esteban desde el punto A hasta el punto D? Pues podemos decir que fue de 8. ¿Listo? Y listo. Eso era todo lo que había que hacer en esa parte. Entonces, ahí voy como complementando un poco con lo que debían haber hecho en el taller. Aquí aparecían también algunos ejemplos que hicimos durante la clase, donde decía cuál de los siguientes es el valor correcto de 6 menos 9, ¿cierto? De 6 menos 9. Entonces, en este caso, por acá, que no, ahora sí. 6 menos 9. Entonces, primero pues resolvemos lo que hay dentro de las barras. En este caso, pues 6 menos 9 sabemos que nos va a dar -3, ¿cierto? Pero como está entre barras, ya sabemos que se trata de solamente el valor absoluto, es decir, que solo nos interesa la cantidad. En este caso, pues solamente 3. Por lo tanto, la respuesta era la opción B para esa situación. El siguiente ejercicio, ¿cuál de los siguientes puntos en esta recta numérica es 3 menos 8? Pero recuerden que está dentro de barras, ¿cierto? 3 menos 8 es igual a -5. Como está entre barras, nos está indicando que nos interesa solo el valor absoluto. En este caso, pues simplemente 5. ¿Listo? Por lo tanto, la respuesta que nos interesa corresponde al punto C. Y el punto C lo encontramos acá en la opción D, donde encontramos la respuesta. Y esa es, digamos, como el concepto de valor absoluto que debíamos tener muy presente. Espero que haya quedado claro. Y vamos a hablar a continuación acerca de la potenciación. ¿Listo? Bueno, la potenciación como tal es otra operación otra de las operaciones básicas que nos encontramos en la aritmética, de la matemática, ¿cierto? La potenciación es una operación que surge como una manera abreviada de multiplicar el mismo número varias veces. ¿Listo? ¿Cómo así? Pues nosotros tenemos acá, por ejemplo, este caso de 3 elevado a la 3. Y este 3 elevado a la 3, digamos que si no lo escribiéramos en su forma de potencia, nosotros lo escribiríamos algo como 3 por 3 por 3. ¿Qué quiere decir esto? Que debo multiplicar 3 veces el número 3. ¿Por qué 3 veces el número 3? Porque aquí tenemos este número 3 que está aquí grande, este que está acá, es la base, y aquí tendríamos el exponente. Ese exponente nos va a indicar la cantidad de veces que se debe multiplicar esta base. Entonces, por eso es una forma abreviada de escribir la multiplicación sucesiva del mismo número. Al multiplicar 3 por 3 nos da 9 y 9 por 3 nos daría 27. Tal vez podríamos hacerlo, por ejemplo, como 2 elevado a la 4. ¿Qué quiere decir 2 elevado a la 4? 2 elevado a la 4 quiere decir que debemos multiplicar 4 veces el número 2, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Quiere decir que 2 elevado a la 4 nos va a dar como resultado 16.
Como todas las operaciones matemáticas tienen una operación inversa, la potenciación no es la excepción. La potenciación también tiene sus operaciones inversas. ¿Listo? Ellas son la radicación y la logaritmación. La radicación básicamente es una operación inversa a la potencia que consiste en encontrar la base del número. Y nosotros la escribimos de la siguiente forma. Colocamos la raíz, en este caso el exponente es el índice de la raíz, y decimos raíz cúbica del número 27 es igual a 3. Miren que encontramos la base de, de esta operación, ¿no? La base. Nosotros decimos raíz cúbica 27, ok, tengo que pensar en un número que multiplicado 3 veces nos dé 27. Eso es lo que debemos hacer. ¿Listo? En el caso de la logaritmación, es una operación inversa a la potencia que básicamente consiste en encontrar el exponente de esa potencia. Y nosotros decimos logaritmo de la base 3, porque la base es 3, del número 27, ¿cierto? Es 3. ¿Por qué es 3? Porque 3 es el exponente. Entonces nosotros decimos algo como que, listo, este 3 tenemos que multiplicarlo ¿cuántas veces? Para que dé 27. Entonces uno dice, ok, tengo que multiplicarlo 3 veces para que dé 27. Este 3 es el exponente. Lo mismo sucede pues acá con cualquier potencia, ¿no? Pero lo explico pues para que lo tengamos como presente. 2 elevado a la 4 es igual a 16. Entonces nosotros podemos también escribirlo en su forma de radicación y en su forma logarítmica, ¿cierto? Entonces simplemente colocamos, decimos raíz cuarta del número 16. Y entonces si no supiéramos que se tratara del 2, pues básicamente lo que nos preguntamos es ¿qué número multiplicado 4 veces va a dar 16? Entonces es ahí donde nos encontramos con que va a ser el número 2. Y lo mismo sucede con la logaritmación. En este caso, logaritmo de la base 4 del número 16, perdón, lo escribo. Bueno, logaritmo de la base 2 del número 16 es igual a 4. Entonces, nosotros nos decimos, este número 2, ¿cuántas veces debe ser multiplicado para que dé 16? Básicamente, repito, estaríamos buscando el exponente. En este caso, 4. ¿Listo? Eso como tal es como los conceptos básicos relacionados con la potenciación, radicación y logaritmación. Vamos a revisar algunos ejemplos en los que podemos encontrarnos con ejercicios relacionados con estas operaciones. Perfecto. Entonces, uno de esos clásicos ejemplos es la notación científica. Algunos de ustedes me preguntaban si de pronto estas preguntas podrían resultar en su prueba. Podría pasar, podría aparecer alguna pregunta relacionada con notación científica, pero lo traigo a colación porque digamos, es una de las aplicaciones más comunes en las que podemos encontrarnos con la potenciación. ¿Cómo podríamos aplicar ese concepto de potencia en situaciones de la vida real, específicamente cuando vamos a hablar de cifras que son muy grandes o de cifras que son demasiado pequeñas? Para esto existe la notación científica, para evitar escribir esos números grandes o esos números tan pequeños. ¿Listo? Siempre se va a trabajar con una base 10 y el exponente va a ser la cantidad de espacios que se mueve la coma para poder escribir ese número en su forma decimal o en su forma entera. La cantidad de veces que se va a mover la coma que necesitamos mover. Si movemos eso hacia la derecha, pues va a quedar un exponente positivo. Y si lo movemos a la izquierda, va a quedar un exponente negativo. Entonces también como tener presente ese tipo de cositas. Entonces aquí hay un ejemplo, dice que el número 0,000000123 puede escribirse en notación científica ¿cómo? Entonces acá pues revisamos algunos ejemplos. Entonces en el primer caso, para la primera situación, voy a colocar otro color. Para la primera situación están diciendo que es 123. ¿Qué quiere decir? Que esta coma se movió, ¿cierto?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, se movió acá, a esta parte. ¿Listo? Entonces, al haberse movido aquí a esta partecita, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a multiplicar. Colocamos 123, lo vamos a multiplicar por 10. ¿Y qué cantidad de cifras hay antes de esta coma? De esta coma que acabé de colocar. Pues hay 8, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, vamos a colocar un exponente negativo. Ahí está. Porque son, digamos, la cantidad de espacios que se movieron antes de llegar a esta coma. Esta es una forma de escribir, pero también se puede escribir de esta manera. Entonces, venga, borramos por acá. En la siguiente situación nos están colocando la coma aquí, en esta parte. Entonces, antes de esta coma, ¿cuántos espacios hay? Entonces, tenemos, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios. Entonces, por eso se multiplica por 10 a la menos 6. ¿Listo? Entonces, aquí está escrito de esa forma. Y la otra situación que también nos están planteando, que también está bien escrita, que también puede escribirse de esa manera, es en caso tal que la coma quede acá. ¿Listo? Entonces, 12,3. ¿Cuántos espacios hay antes de, digamos, de esta coma llegar a este punto? Pues fueron 7, ¿cierto? Como esos espacios están a la izquierda, por eso el exponente queda negativo, menos 7. Entonces, quedaría 12,3 por 10 a la menos 7. ¿Listo? Revisemos otras situaciones. Primero hago esto. Perfecto. Entonces aquí tenemos otros casos que nos están pidiendo realizar. Nos están diciendo que escribamos el número original, porque aquí ya está escrito en su notación científica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría este número si no estuviese escrito en su notación científica? Entonces aquí está diciendo que este número originalmente tenía esta coma, como el exponente está positivo, originalmente esta coma estaba 2 posiciones a la derecha. Recuerden que si es a la derecha, queda el exponente positivo y si es a la izquierda, queda el exponente negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa coma se va a mover aquí donde está el 34. Mire, 1 y 2. Por lo tanto, la respuesta nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar 1234,5. ¿Listo? Porque estaba aquí en el 12 y me está diciendo que originalmente estaba esa coma 2 posiciones a la derecha. Entonces, 1 y 2. Ahí quedaría. En la siguiente situación, están diciendo que este número originalmente, esta coma, estaba 3 posiciones a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque el exponente está positivo, ¿cierto? Entonces tenemos lo siguiente. 102, 305. Entonces dice que el exponente es el número 3 y que se debe mover esa coma pues 3 posiciones a la derecha. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Quedaría por acá la comita. Pues como no hay más números, pues ahí se puede quedar la coma. No es necesario pues escribir porque no hay más números. En la siguiente situación dice que originalmente este número 321 por 10 a la 2 o por 10 al cuadrado. Quiere decir que este número originalmente tiene 2 números más a la derecha. Pero como no están, pues vamos a agregarles el número 0. Entonces tenemos 321, no aparece ninguna coma ahí originalmente, no aparece ninguna coma. Y me está diciendo que es por 10 al cuadrado. Entonces quiere decir que originalmente tiene 2 números más a la derecha. Pero como no tenemos más números, pues nosotros lo que hacemos es colocarle o añadirles ceros. Entonces 1 y 2. Ahí lo tenemos. Para la última situación, dice que son 5 posiciones que esta coma se está moviendo a la derecha. Entonces tenemos acá que la coma iba acá en el 1, 789. Entonces tenemos que la coma va acá, ¿no? Entonces 1, 2, 3, no tenemos más números, pero está elevado a las 5. Entonces tenemos que agregarle otros 2 ceros, 4 y 5 para poder completar. Quiere decir que el número original era 178.900. Esta es la notación científica, ¿listo? Igual aquí hay una acotación en las diapositivas para que ustedes la miren. Dice que como los exponentes son positivos, la coma se desplaza hacia la derecha
Y cuando no hay suficientes cifras para desplazar la coma, se van a añadir ceros. También pues a la derecha. ¿Listo? Entonces, revisemos la siguiente situación. Listo. Entonces tenemos este ejercicio donde dice el número 34,71 puede escribirse en notación científica ¿cómo? Entonces, este es el número original y me están diciendo que también se puede escribir en notación científica, ¿cierto? Entonces, este número en notación científica, ¿cómo se podría escribir? Entonces, está en la primera opción, dice que sería 3.471 por 10 a la menos 1. Es como si está elevado a la menos 1, se supondría que tendría que moverse esta coma a la izquierda. Tendría que haber quedado aquí. Entonces, este ejercicio, esta respuesta pues no es correcta, ¿cierto? En la siguiente situación dice que sería 3.471 por 10 a la menos 2. O sea, nos está diciendo que esta coma que originalmente está aquí en el 4 se movió a la izquierda 2 posiciones. Tendría que haber quedado acá. Y pues ahí no está, ¿cierto? Y en la tercera situación dice que quedaría 3.471 por 10 al cuadrado, por 10 a la 2. Quiere decir que la coma que está originalmente en el 4 se movió 2 posiciones a la derecha. Entonces 1 y 2. Aquí quedaría la coma. Como no hay más números, pues no es necesario escribir la coma en este caso. Por lo tanto, la respuesta correcta era esta opción. ¿Listo? Revisemos la siguiente situación. Ya revisemos el siguiente caso. Dice, el número 0,0005 es en notación científica. Entonces revisemos la primera situación a ver si está bien escrita. Dice que 5 por 10 a la 3. Si fuese esto, entonces el número quedaría de la siguiente manera. Dice que 3 posiciones a la derecha, ¿cierto? Porque tiene acá, pues, estás con el exponente 3. Entonces sería algo como 5 y se le agregaría 3 ceros. Y originalmente, pues, este no es el número. Por lo tanto, está incorrecto. ¿Listo? En la siguiente situación, está diciendo que 10 elevado a la menos 3, es decir, que esa coma está hacia la izquierda, ¿cierto? 1, 2, 3 y aquí. Si revisamos el número, pues no coincide, ¿cierto? Entonces este tampoco es correcto. Revisemos la última opción. Dice que está elevado a la menos 4 hacia la izquierda. Entonces tendríamos aquí, coloco 5, 1, 2, 3, 4, aquí llega, se coloca la coma, para que esa coma no quede ahí como sola, se coloca acá un 0. ¿Coincide con el original? Sí. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a la notación científica, que es importante recordarlo, tenerlo presente. ¿Listo? Por si de pronto nos llega a aparecer. Revisemos otros casos de ejercicios relacionados con la potenciación. ¿Listo? Dice así. Un constructor ha construido 10 torres iguales, cada torre tiene 10 pisos y en cada piso hay 10 balcones. ¿Cuántos balcones hay en total? Entonces es súper fácil. Entonces, mire, tenemos 10 torres, ¿cierto? Cada torre tiene 10 pisos, o sea, 10 por 10, ¿cierto? Y cada piso tiene 10 balcones, o sea, por otros 10. ¿Cuántos balcones hay en total? Eso se puede escribir como 10 elevado a la 3. ¿Listo? También se puede escribir de esta forma, en su forma de potencia. ¿Listo? Pero también se puede resolver de la siguiente manera. 10 por 10, 100 por 10, 1000. O sea que en los balcones que hay en total serían 1000 balcones. Y listo, eso es todo. Revisemos el siguiente caso. Dice, un terreno cuadrado tiene una superficie de 900 metros cuadrados. ¿Cuántos metros lineales de alambre se necesita para acercarlo? Aquí ya el ejemplo, ya digamos, el proceso es un poquito diferente. Entonces apoyémonos de pronto en un dibujo, ¿no? Dice que hay un terreno cuadrado y tenemos que recordar como el concepto de área y el concepto de perímetro. Recordemos que área es lo que contiene el perímetro. ¿Listo? Por ejemplo, si estamos hablando de la sala de la casa y la vamos a colocarle baldosas, pues el área la necesitamos para poder saber con cuántas baldosas podemos cubrir este piso. Mientras que el perímetro va a ser todo el borde, todo lo que lo rodea. ¿Listo?
Entonces, revisemos y volvamos al ejercicio. Dice, hay un terreno cuadrado, listo, ya lo dibujé. Dice que que tiene una superficie de 900 metros cuadrados. Como aquí nos están diciendo metros cuadrados, debemos de una vez analizar y pensar que se trata del área. La superficie en este caso se refiere es a lo que vemos en la parte visible acá de ese terreno. Y entonces estamos hablando es del área. Entonces está diciendo que el área es igual a 900 metros cuadrados. Muy bien, 900 metros cuadrados. Entonces tenemos que recordar cómo es que de dónde nace el área de un cuadrado. El área de un cuadrado resulta de multiplicar lado por lado, ¿cierto? Y como el cuadrado es un cuadrado, recuerden que los cuadrados tienen todos sus lados iguales. Así que este número que tenemos acá es igual a este número que tenemos acá. O sea que tendríamos que averiguar un número, ¿cierto? Un lado que elevado al cuadrado nos va a dar 900. Eso se puede escribir también en forma de radicación, ¿cierto? Entonces tendríamos por aquí que la raíz cuadrada, las raíces siempre empiezan por el número 2, por eso aquí no se escribe, se obvia, ¿cierto? Cuando no tiene aquí índice, se obvia el 2. Entonces, raíz cuadrada de 900. ¿Cuánto será? Entonces tenemos que pensar en un número que multiplicado 2 veces nos dé 900. Entonces, cuando nosotros tenemos en una raíz, sí, en un radical, tenemos números que tienen ceros, y esos ceros están pares. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a olvidarnos del cero un momento y le sacamos la raíz cuadrada al número. En este caso, pues al 9. Entonces, pensemos, un número multiplicado 2 veces que dé 9. Ok, es el número 3. Sí, porque 3 por 3 da 9. Perfecto. Y como aquí tenemos una cantidad de ceros que es par, pues vamos a utilizar exactamente la mitad. En este caso, pues como hay 2, la mitad de 2 es 1. Entonces sabemos ya que cada lado que tiene este terreno equivale a 30 metros, cada lado. Pero nos están diciendo cuántos metros lineales de alambre se necesita para acercarlo. Es decir, cuántos metros necesitamos comprar para poder rodear este cuadrado. Entonces, si cada lado vale 30 y el cuadrado tiene 4 lados, en ese caso estamos hablando del concepto de perímetro. Entonces, son 4 lados y que cada lado tiene 30. Entonces, 4 por 3 nos daría 12 y le agregamos el 0. ¿Qué significa eso? Que debemos comprar 120 metros de alambre para acercar ese terreno. ¿Listo? Esa es la forma en cómo se debe resolver este tipo de ejercicios. ¿Listo? Eso fue lo que vimos en la sesión anterior. Espero que esto haya quedado claro para las personas que no estuvieron presentes o se conectaron tarde, o para quienes de pronto tuvieron alguna duda de cómo se podrían resolver algunos ejercicios del taller. Nos vemos este miércoles. Hasta luego.